capítulo 5, verso 1 del libro de Irmiyahu. Dice, recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis un solo hombre, si hay alguno que practique la justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. Entonces, bueno, bendito Yahweh primeramente por su misericordia. Ahora, tristemente, la pregunta es retórica de que básicamente no hay uno. Curioso leer esto hoy en día, ¿verdad? Cuando se está dando todo lo que se está dando por allá, eso es esa guerra. Y esto podría indicar, ¿verdad? De ser así, de estar conectado con lo que se está dando, de que se va a empeorar. Lo cual, de ser así también, como he dicho, sería muy seguro para el otoño, que ya sería oficialmente la Tercera Guerra Mundial, si es que continúa. Y de ser así también, sería el segundo sello de Apocalipsis. Ahora, me parece también interesante, recuerden que en Apocalipsis 11 dice que a los dos testigos los matan en el lugar que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Y ustedes recordarán cuando llegan los ángeles a hablar con Abraham, llegan tres ángeles, Micael, Gabriel y Rafael. No aparecen los nombres específicamente en el capítulo, pero se interpreta o se dice que son ellos tres. Cuando terminan de hablar con Abraham, porque Abraham estaba recién circuncidado, entonces lo fueron a visitar. En sí, Yahweh fue a visitar a Abraham para darnos el ejemplo de cómo debemos visitar a los enfermos. Dice aquí, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Entonces estaban con Abraham y volvieron a ver hacia Sodoma. Al estar con Abraham, representa que estaban en un lugar elevado. Al ver hacia Sodoma están viendo hacia abajo. Eso representa como Yahweh viendo a la tierra hoy en día como se encuentra. Recuerden que la escritura dice que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot. Lot vivía en Sodoma. Dice, y Abraham iba con ellos acompañándolos, a los tres. Y Yahweh dijo, porque Yahweh iba con ellos por medio del ángel Micael, y él dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, como Abraham es amigo de Yahweh, entonces Yahweh le cuenta las cosas. Entonces, como iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo, voy a tener que contarle porque es mi amigo, y tras de eso le prometí la tierra y estoy por destruirla, entonces tengo que decirle que voy a pasar por fuego parte de su terreno. Entonces dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones en la tierra, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Yahweh, que guarden el camino de Yahweh. Yahushua dijo, yo soy el camino, o sea, debemos guardar a Mashiach. Dice, haciendo justicia y juicio para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Yahweh le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y su pecado se ha agravado en extremo, como el mundo hoy en día, e imagínense cuánto más se incrementó el clamor con estos bombardeos que se han dado los últimos días. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí y si no, lo sabré. Vean, han consumado su obra. Entonces Yahweh no castiga hasta que ya llega a un punto máximo. Cuando ya se cumplió, cuando ya está hasta aquí, ¿verdad? Castiga, y por eso dice para ver si ya consumaron su obra. Dice, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Yahweh. Entonces Abraham se quedó con Micael y los dos otros ángeles descendieron a Sodoma. Vea que dice descenderé, y después dice que se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma. Entonces los dos ángeles que fueron a Sodoma representan los dos testigos. Yahweh con Abraham representa al Todopoderoso y Yahushua, ¿verdad? Yahushua está a la derecha de Yahweh en los cielos intercediendo por nosotros. Aquí Abraham va a interceder por Sodoma y Gomorra. Obviamente nosotros no somos Sodoma y Gomorra, pero habitamos en un mundo como Sodoma y Gomorra. Entonces dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y su pecado se ha agravado en extremo. Descenderé ahora, ya lo había leído. Dice, se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Ahí ese terreno tenía 5 ciudades. Entonces básicamente Abraham está diciendo, si hay 10 justos por ciudad, ¿vas a destruir aún así toda la ciudad? ¿Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces Yahweh le responde que está bien, si hay 50 los va a perdonar y no va a destruir el lugar. Es curioso porque obviamente Yahweh sabe cuántos hay, pero deja a Abraham hablar. Dos cosas aquí. Una, como ya dije, es Yahweh hablándole a Abraham por medio de su malaj. El malaj, los malajim, lo que sabían hasta el momento era justicia. Entonces Yahweh está probando a Abraham al contarle, voy a destruir Sodoma y Gomorra, para ver si Abraham
muestra misericordia y pide esto que está pidiendo. Entonces por eso, a pesar de que Yahweh sabe, lo deja hablar para ver cuán misericordioso es. Y al mismo tiempo está aprovechando el momento para enseñarle al ángel misericordia, enseñándole a los ángeles por medio de los humanos. Entonces imagínense la lección, ¿verdad? Porque los ángeles fueron hechos mayores a los humanos, pero los humanos fuimos hechos imagen y semejanza. Entonces el humano Abraham le nació lo que le nació a Yahweh en el corazón, pero el ángel por justicia estaba dispuesto a destruir todo. Entonces Abraham le dice, pero ¿cómo va a ser eso? O sea, si hay 50 justos y eso hace que el ángel diga, tiene sentido. Entonces continúa. Y ya sabemos la historia, entonces me voy a adelantar, pero le dice 40, 30, 20, hasta llegar, dice, volvió Abraham a decir, no se enoje ahora mi soberano, solo hablaré esta vez. Quizás se encuentren allí 10. Entonces dice, 2 por ciudad, o sea, ya, ¿verdad? Él dijo, no, sí, exacto, eso fue lo que dijo en sus términos, ¿verdad? Dijo, no puede ser que no hayan ni siquiera 2 por ciudad. Entonces dijo, hasta aquí, yo con eso es suficiente. No la destruiré, respondió Yahweh, por amor a los 10. Pero como sabemos, destruyeron todo, Sodoma y Gomorra. No obstante, Yahweh salvó a Lot, que era el único justo. De todas las 5 ciudades, el único justo era Lot. Entonces vemos algo también interesante, que a pesar de que no habían 10 como pidió Abraham, Abraham había dicho, sálvelos a todos, incluso a los impíos, por amor a esos 10. Pero como no habían ni siquiera 10, destruyó todo, pero aún así salvó al justo que había. Entonces había uno, Lot. La esposa no era justa, quedó claro cuando volvió a ver para atrás, pero era su esposa, entonces Yahweh le dio el beneficio de la duda para que lo acompañara hasta la montaña, ¿verdad? O sea, le dio la oportunidad de que se salvara. Ella fue la que decidió no salvarse con su libre albedrío. La salvación es personal. Ya Yahweh ya hizo disponible la salvación, pero está en uno el aceptarla y mantenerla. Por eso el que persevera hasta el fin será salvo. No dice el que crea un ratito y después no importa, será salvo, sino el que persevera hasta el fin, creyendo. Entonces, había uno en Sodoma, Lot, y Yahweh lo salva. Y Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot. Así como llegaron 2 ángeles a Sodoma y Gomorra, vendrían 2 humanos, bueno, 2 malajim como humanos a la tierra. Porque esos 2 ángeles llegaron ahí no con alas y todo lo que la gente se imagina, llegaron como seres humanos. Porque recuerden que todos los de Sodoma y Gomorra querían atacarlos, querían violarlos porque les parecieron personas atractivas, pero no porque fueran ángeles. Hay quienes consideran que llegaron a darse cuenta que eran ángeles y eso muestra todavía más la perversión que tenían de que querían mezclarse con los ángeles, porque en el tiempo de Noé los ángeles quisieron mezclarse con las mujeres y las engañaron para meterse con ellas y así vinieron los gigantes. Ahora serían los humanos queriendo meterse con ángeles, que es ya del otro lado, ¿verdad? Retorcido igualmente, pero por otro lado. Entonces, los 2 testigos como esos 2 ángeles vienen al mundo para hablarle a la congregación elegida como Lot, para que huya cuando llegue el día, porque la destrucción se va a dar, por más que haya un Abraham pidiendo para que no se dé. ¿Sí me explico? Entonces, a los 2 testigos los matan, dice Apocalipsis 11, en el lugar que en sentido espiritual es Sodoma. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Está hablando de Jerusalén, porque dice después, donde también nuestro soberano fue crucificado. ¿Dónde crucificaron a Yahushua? En Jerusalén. Entonces, según la escritura, Jerusalén hoy en día es como Sodoma. Y como hemos hablado, recuerden que Israel es la nación donde se hace el desfile homosexual más famoso del mundo cada año, ¿verdad? Es la nación homosexual del Oriente. Por ahí anda el título que le dan, pero básicamente es el punto. Entonces, Sodoma es hoy en día Jerusalén, Sodoma y Gomorra, Jerusalén y Israel. Entonces, la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro soberano fue crucificado. Entonces, vean cómo estamos hoy en día en un tiempo en el que los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, gobiernan la tierra de Israel y empezaron a bombardear Irán. Estados Unidos le empezó a ayudar. La vez pasada escuché, porque pusieron a Israel así, Irán, que es gigante, y dijeron otra vez David contra Goliat. David no tenía a Estados Unidos ayudándole, así que no me vengan con eso. ¿Sí me explico? O sea, David peleó solo con Yahweh, no fue como el Israel de hoy en día que es falso diciéndole a Estados Unidos nos ayuda, porque si no nos ayuda usted es lo peor del mundo, ¿verdad? Entonces, mi punto es que tristemente la gente está tratando de conectar el Israel de hoy en día con el bíblico y no es así, no es el mismo. Y no podemos decir que es como David y ay, pobrecito, porque
no están ganando con fe, están ganando con el armamento de Estados Unidos. ¿Sí me explico? Y, o sea, guerra es guerra y el mundo es el mundo, entonces allá ellos, pero mi punto es, no nos podemos engañar o dejarnos engañar por esa falsedad espiritual o emocionalismo de que está haciendo como David, porque no. En sí, el mismo Trump dijo, ninguna nación tiene un ejército como el de Estados Unidos, ninguna nación puede hacer lo que Estados Unidos acaba de hacer en Irán, ningún ejército tiene tantas armas, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, Estados Unidos sería Goliat. ¿Sí me explico? Si hacemos la matemática, de acuerdo a lo que ellos mismos dicen. Entonces, ok. Entonces, sus cadáveres, ¿verdad? Hablaba de Sodoma como Jerusalén. Y repito, todo lo que está pasando hoy en día por allá, y Yahweh pregunta en Jeremías, recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis un solo hombre, ¿verdad? Como hallaron a Lot, en Jerusalén no hay ni uno. Si hay alguno que practique la justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. No andan buscando la verdad, andan buscando autoridad, poder, tierra, dinero, y otro montón de cosas del mundo, pero no andan buscando a Mashiach y a Yahushua, la verdad. Que busque la verdad y yo lo perdonaré. Por buscar la verdad nos perdona. Bendito Yahweh. Y Yahushua dijo que es la verdad. El que busca encuentra. Entonces, si usted busca, va a encontrar. Y por eso Él lo va a perdonar. Obviamente, si usted acepta la verdad que anda buscando. Porque esa es otra. La gente anda buscando y cuando le dicen la verdad, no, voy a seguir buscando. Entonces, aunque digan, vive Yahweh, juran en falso. Aunque digan que sirven a Yahweh, están mintiendo. Aunque digan el nombre, pueden estar enseñando falsedad, porque recuerden lo que hablamos la vez pasada, no por tener el nombre quiere decir que ya de fijo tienen la doctrina entera verdadera y son del Padre, pueden estar usando el nombre para engañar, sin duda. En el caso de los judíos no, porque prohibieron el nombre, prohibieron el uso del nombre, pero ellos declaran, según ellos, que Hashem, al que adoran, es el mismo de la escritura, que se llama Yahweh. Aunque digan, vive Yahweh, juran en falso. Yahweh, no miran tus ojos la verdad, no miran tus ojos la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Qué doloroso, porque Yahushua, que es la verdad, vino y lo rechazaron. Yahweh, no miran tus ojos la verdad. Recuerden que los ojos son como los testigos. Recuerden que la palabra en hebreo testigo empieza con la letra que se llama ojo. Ain. Ain en hebreo es ojo. La letra Ain es un ojo en pictográfico y empieza con la Ain. La segunda letra, porque son dos letras, recuerden que, porque bueno, como tengo la pantalla lo voy a mostrar. Ain es esa que en pictográfico es un ojo literalmente, ahí no se ve tanto el ojo, pero bueno. Y la Dalet, que es una puerta. Entonces ahí dice testigo, aunque no nos lo estén traduciendo porque una de las traducciones también es a, como ir hasta el fin, o bueno, sí, ad olam es hasta la eternidad. Entonces eso si lo leemos ad es a, pero si lo leemos eid es testigo. Misma palabra, pronunciada diferente, testigo. Por ejemplo, si le pongo aquí el plural, me va a decir testimonio. ¿Ven ahí? Eso sería su testigo en realidad, pero bueno, testigo. Y el testigo entonces, por definición, de acuerdo a la formación de la palabra, es el que ve la entrada, el que ve la puerta. Y Yahushua dijo, yo soy la puerta. Entonces el que da testimonio de que Yahushua es la entrada al reino. ¿Está claro? Entonces los dos ojos representan dos testigos, por eso los testigos normalmente son testigos que vieron lo que pasó, no necesariamente que oyeron, aunque puede haber, pero el testimonio no es igual que alguien que no, yo vi lo que pasó. Otro que yo oí donde pegó el carro, pero la verdad no estoy muy seguro cuál fue el culpable, ¿verdad? Básicamente, si uno oye el choque, sabe que pasó, pero no sabe cómo pasó. Pero si lo vio, hay más. Y aún así, tristemente, ya se ha probado que ni siquiera así, que la gente se acuerda mal de todo. Es rarísimo. Pero bueno, ¿verdad? Vieron algo color rojo y era verde, sí, en efecto. Porque oyeron a otro decir que era verde. Entonces, es difícil. Pero bueno, los dos testigos representan los dos ojos. Entonces, cuando dice aquí tus ojos ven la verdad, porque Yahushua, que es la verdad, es la puerta. Entonces, el ojo viendo la verdad es básicamente el testigo, la palabra. ¿Sí me explico? Yahweh, no miran tus ojos la verdad. ¿Cuál es la verdad de aquí, del asunto? Que juran en falso.
por más que digan ser de él, ser su pueblo, escogido y lo que sea. Los azotaste y no les dolió. A través de toda la historia, los exilios, la esclavitud egipcia. Y después vino Yahushua como la verdad y lo rechazaron. Entonces 40 años después fueron azotados cuando fue destruido el templo en el año 70. Después de 40 años de confirmación tras confirmación cada año, según vemos en el Talmud, de que mataron al Mesías. Y por eso del templo se apagaba la luz que debía permanecer encendida, se abrían las puertas solas cada noche, cuando llegaban estaban abiertas, quedaba siempre la suerte para Azazel, Hasatán, en la mano derecha, y el cordón rojo nunca se volvió a poner blanco. O sea, Yahweh por 40 años pasó lo mismo, mostrando que Yahweh ya no los estaba perdonando, que ya su presencia no estaba en el templo. Eso dice el mismo Talmud, y aún así no reconocen que Yahushua es el Mesías y que lo mataron, y por eso les pasó eso. Entonces nos azotó, o los azotó a los que no creyeron y aún así siguieron sin creer. Y ahora otra vez van a pasar por azote. No miran tus ojos la verdad, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Y con lo que acabo de decir me refiero a los que sí serían de su pueblo, pero que siguen rechazando su nombre, o al Mesías, ¿verdad? Endurecieron sus rostros más que la piedra. Yahushua es la piedra angular, pero ellos se hicieron como de piedra sus corazones. Endurecieron sus rostros más que la piedra, ¿verdad? Para no creer, como cuando alguien se enoja también. Y no quisieron convertirse a Yahweh, a Yahushua. Quiere decir que si no quisieron convertirse, no eran, nunca lo fueron. ¿Sí me estoy explicando? Por más que hayan sido israelitas en la carne, si no aceptaron a Yahushua, se quedaron solo en la carne, y la carne no heredará el reino. La carne es un reflejo de algo invisible. La carne va a dejar de ser. ¿Sí me explico? Carne y sangre no heredará el reino. Entonces el que no aceptó a Yahushua se quedó en carne, no pasó a espíritu. Entonces no es de su pueblo, no se convirtió en lo que pensaba ya ser. Y por eso no aceptaron a Yahushua. Y ellos mismos decían, pero nosotros somos hijos de Abraham, ¿usted qué nos está diciendo? Y Yahushua les dijo, no, si ustedes fueran hijos de Abraham no querrían matarme. Ustedes son hijos de Satanás. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no quisieron convertirse. Una profecía que se dijo antes de Yahushua haber venido y se cumplió cuando no se convirtieron a Mashiach, pero también se puede interpretar, ¿verdad? Porque mi punto es, claramente un judío por no creer en el Mesías, no cree en el nuevo pacto, entonces no va a hacer ninguna conexión de esto con Mashiach. Pero eso indica entonces, si Jeremías vino después de la Torá y ellos ya tenían la Torá por tanto tiempo, no quisieron convertirse, o sea, por más Torah nunca fueron el pueblo, porque no quisieron convertirse en aquello que tenían que ser. ¿Sí me explico? En Ezequiel, que significa el nombre a quien Yahweh fortalece, aparece la palabra diamante, aunque en realidad no es diamante. Diamante. Es un shamir. En hebreo dice shamir. Y shamir es una piedra preciosa, más densa o más dura que el diamante, y se usaba para cortar las piedras del templo. Entonces imagínense la piedra cuán dura tiene que ser para cortar otras piedras. Hay quienes consideran que el shamir era un gusano y la baba que iba dejando cuando caminaba consumía la piedra y así era como cortaban. Ahora, por este contexto aquí, yo considero que es una piedra, o sea, me inclino más porque sea una piedra. Porque dice, como dije, Ezequiel significa a quien Yahweh fortalece, representa al último a quien Yahweh fortalece por medio de Yahushua el primero, porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Y Yahweh muchas veces, casi todo el libro lo llama hijo de hombre. Ven aquí, hijo de hombre. Yahweh llama a Ezequiel hijo de hombre porque representa al que viene en el fin de los tiempos, como cuando Yahushua dice cuando venga el hijo del hombre, o sea, como Ezequiel. ¿Está claro? Hijo de hombre es un término que le queda a cualquier ser humano, obviamente, pero Yahweh lo utiliza en partes específicas de la escritura para referirse a Mashiach, primero y último. Ahora bien, vean qué dice, porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla misteriosa ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Oigan, pero si a ellos te enviara, ellos te escucharían. Qué duro. O sea, te envío al pueblo de Israel, te va a entender porque hablan tu mismo idioma. No te va a costar, pero no te van a creer. Si te enviara a gente cuyo idioma no entiendes, ellos sí te creerían. Y por eso el último tendría que ser enviado a las naciones, donde están los diferentes idiomas, donde curiosamente también estaría esparcido el pueblo hoy en día. ¿Sí me explico? Entonces, pero la casa de Israel no te querrá oír. Eso es importantísimo entenderlo, tanto nosotros, ¿verdad? Que triste.
O sea, bueno, me refiero, nosotros que creemos en el Mesías, desde que nacimos se nos enseñó del Mesías, pero nacimos la mayoría de nosotros en cristianismo, entonces nos enseñó una doctrina falsa. Y por eso hoy en día uno ya, cuando Yahweh le reveló, bendito el Padre, uno escuchó, entendió, uno va y se lo lleva a un cristiano y se lo trata de enseñar a un cristiano y se enoja con uno, o se molesta y rechaza la doctrina y demás. O sea, no quieren oír, no quieren oír conocimiento, no quieren oír revelación. Quizá quieren oír una canción muy bonita y qué bendición cuando se usa para adoración, así sigo rimando. Pero, pero se debe entender que la mayor adoración es buscarle, conocerle, servirle, actuar como él manda, por encima de cualquier canción que uno pueda cantar, con toda la emoción del mundo. Y qué lindo, sí, pero Yahweh para algo nos dio la escritura, para estudiar. La instrucción es el significado de Torah, ¿sí me explico? E incluso cantar de cantares y los salmos, que son canciones, estamos hablando solo de 2 libros de los 70 y resto que podríamos tomar en cuenta, digamos 69 o 66, dependiendo de la Biblia que usen, pero de los 70 y resto de libros, 2 son canciones y cada canción es profética para enseñarnos algo. Entonces, incluso las canciones son para enseñar revelación, conocimiento, pero la gente la quiere para básicamente olvidarse y dejarse llevar por la emoción. ¿Sí me explico? Entonces, uno habla con un cristiano y la mayoría le va a rechazar porque no quiere conocimiento. ¿Y eso para qué? No, eso no importa. Él me escucha como sea, etcétera, etcétera. Él conoce mi corazón. Por otro lado, los judíos no aceptaron al Mesías, lo cual está aquí clarísimo que pasaría. No te querrán oír porque no me quieren oír a mí. Y teniendo la escritura, siguen sin querer oírlo. Teniendo esto y habiéndoselo leído quién sabe cuántas veces en la vida, no quieren oír. Pero poderosísimo porque también eso muestra cómo el profeta representa a Yahweh mismo. Entonces Yahweh le dice al profeta, sepa que no lo van a querer oír. Imagínense, o sea, qué curioso, es como te voy a mandar a hablarle a una gente, pero no va a querer escuchar. Entonces, ¿para qué me manda? Es necesario para testimonio en contra de ellos, porque después se les va a decir, se les dijo. Y si no, no sería justo el condenarlos. ¿Sí me explico? No podría haber condena si no se les dice. Sería injusto. Entonces hay que decirles, aunque no quieran oír. Pero para el profeta es algo duro porque cuando uno habla, uno desearía que lo escuchen. Es lo más normal. Entonces Yahweh mismo se lo dice, no te querrán oír porque no me quieren oír a mí, así de simple. No es algo personal, no la tomen personal. No te querrán oír porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Como decía, tiene un corazón como de piedra, dura de frente, ¿verdad? Como dirían tal vez en algunos países, cabezona, terco, y hay otros términos por ahí. Dice, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como el shamir, más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. Entonces Yahweh dice, ellos tienen frente de piedra, pero voy a hacer tu frente de shamir, más dura que la piedra, para que los quiebre. Entonces el último viene no con, ay, pobrecitos, vengan, sino a pegar frentes como cuando un carnero pelea contra otro, pegando con el cuerno, ¿verdad? Como un toro. Recuerden que el último viene como un toro que pega con la frente. Entonces dice, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como el shamir, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son una casa rebelde. Recuerden que en Jeremías le había dicho lo mismo, que no les tuviera miedo, porque si no se las veía con él. Y vean cómo ahora en Jeremías también le está diciendo lo de la frente. Entonces yo dije, ciertamente, me adelanté, perdón, Yahweh, no miran tus ojos la verdad, como los 2 testigos, así como los 2 testigos en la tierra que dan testimonio de Yahushua, que es la verdad, y Yahweh tiene a la derecha a su hijo, que es la verdad, y obviamente lo puede ver, pero claramente se refiere en el aspecto más simple de que Yahweh lo ve todo, sin importar lo que la gente diga o piense que Yahweh ve. Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, por eso tiene que manifestarse el último con un rostro más duro que la piedra, y no quisieron convertirse, no van a querer convertirse y por eso lo van a matar. Entonces yo dije, ciertamente estos son pobres. Recuerden que el conocimiento y la sabiduría es más valioso que el oro y la plata. Por ende, por más riqueza que puedan tener, son pobres. Ciertamente, y me refiero obviamente a riqueza material, porque si no sería contradicción. Cualquier riqueza material que una persona pueda tener, si no conoce a Yahweh, si no conoce a su hijo, si no lo acepta, es pobre. Estos son pobres, han enloquecido. Vean qué curioso, pobre y enloquecido, claramente en lo literal no tiene ninguna relación. Una persona puede ser pobre
y completamente cuerda, así como una persona puede ser muy adinerada y estar completamente loca. Aquí lo pone como si fuera conectado lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque espiritualmente el que no tiene conocimiento y sabiduría actúa como un loco, porque no sabe lo que hace. ¿Sí me explico? Y una de las definiciones de locura, ¿verdad? Que anda, bueno, que se usa mucho es que es hacer lo mismo y pensar que va a recibir un resultado diferente. Hacer lo mismo y esperar un resultado diferente, eso es locura. Y el pueblo ha estado haciendo lo mismo por 6 milenios, adorando a Baal, el Señor, adorando las imágenes, rechazando la escritura, rechazando al Mesías. Están locos. Pero para ellos nosotros somos los locos, porque lo que nosotros hacemos en la vida de ellos, en el mundo de ellos y su perspectiva, sí, es una locura. Por eso dice la escritura que las buenas nuevas son locura para los que se pierden. ¿Está claro? Entonces, vea cómo Yahweh dice a través de Jeremías, ellos están locos, pero ellos de nosotros piensan lo mismo. Nosotros predicamos a Mashiach crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Los judíos se tropiezan con ese pensamiento. Y para los gentiles locura, el predicar de un soberano que murió por nosotros, de un soberano que estuvo dispuesto a sufrir y ser humillado, porque ellos tienen una idea de Lucifer, soberbio, altanero, cero humilde, que pide servicio en vez de servir. ¿Sí me explico? Entonces, para ellos es locura, para los judíos tropezadero. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Yahweh, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando las tratan de discernir físicamente, es locura. Este me gusta mucho también. Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Yahweh, la sabiduría del mundo no puede reconocer a Yahweh porque Yahweh está por encima del mundo. Para la sabiduría del mundo es locura que haya un Yahweh, como para los ateos, que están locos y dicen que todo vino de la nada. Entonces prefieren creer en la nada que en Yahweh, pero le dan los mismos atributos. Entonces, puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Yahweh, a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Yahweh salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La palabra del madero es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Yahweh. Entonces, vivimos en dos mundos completamente diferentes y un mundo es loco para el otro y viceversa. Entonces, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Yahweh. Vean qué poderoso. Repito, Yahushua dijo muy claramente, yo soy el camino. Entonces, todo lugar en la escritura donde diga el camino, se puede reemplazar por Yahushua. Y por ende confirma que es por rechazar a Yahushua que permanecieron en locura. Por no aceptar la verdad, no se convirtieron. Ciertamente estos son pobres, no quisieron la riqueza. Recuerdan, Yahushua significa Yahweh salva, pero también significa Yahweh enriquece. Entonces no quisieron a Yahushua, quisieron permanecer pobres. Y querer permanecer pobre teniendo la posibilidad de tener todo el dinero del mundo, pues es locura. ¿Sí me explico? Con eso me refiero a que a alguien le digan, tome $5 millones para que usted y su familia estén tranquilos toda su vida y pueda dedicarse a buscar al Todopoderoso. Y decir, no, yo prefiero seguir trabajando. Locura. ¿Sí me explico? No, prefiero seguir luchando por cada centavo y cada comida que tenga que comer. Quiero que me cueste sudar y sudar, ¿verdad? Es locura. Obviamente es bonito ganarse las cosas, pero ¿quién va a rechazar si no estando loco? Y en este caso, el reino eterno, la vida eterna, el perdón de pecados, el entender para qué está en este mundo, hacia dónde va. No querer saber todo eso es querer seguir loco, volverse loco. ¿Sí me explico? Ciertamente estos son pobres. Rechazaron la Shua de Yahweh, Yahushua. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Yahweh. No conocen, es necesario el conocimiento. Por falta de conocimiento mi pueblo es destruido, dice Oseas 4:6. Pero cuando, repito, uno le dice, y lo digo porque es muy frustrante que suceda, a un cristiano le enseña algo de revelación de lo que Yahweh nos ha dado en la escritura, pero ¿eso para qué? ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué tanta información? ¿Eso qué le sirve a usted? No quieren conocer. ¿Para qué el conocimiento? Dicen, el conocimiento no salva, pero hay que saber quién es el que salva. Y eso es un conocimiento. ¿Sí me explico? Por eso están esperando un ídolo en vez del verdadero, porque no conocieron el camino de Yahweh. Entonces, ¿cómo me van a decir que el conocimiento no importa si aquí Yahweh está diciendo que por no conocer el camino de Yahweh se pierden? Pues no conocen el camino de Yahweh, el juicio de su poderoso. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Yahweh, el juicio de su poderoso. ¿Verdad? Los líderes se supone que son los que tienen conocimiento de la justicia, de la instrucción de Yahweh. Dice, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas.
O sea, no se sujetaron a él, quisieron hacer lo que les daba la gana. Por tanto, el león de la selva los matará. Qué curioso, ¿verdad? Y que la operación esta que hicieron contra Irán le llamaron el león que se levanta o el león levantándose. Por tanto, el león de la selva los matará, que hace alusión al que anda rugiendo viendo a ver a quién devorar. Los destruirá el lobo del desierto. Recuerden, el león que anda buscando a quién devorar se refiere a Samael, de quien vino la muerte, y el que está a cargo de la guerra, al que llaman Dios de la guerra. Y, repito, vea lo que está pasando ahorita. Los destruirá el lobo. El lobo se conecta con varias cosas, una de ellas, el lobo que se viste de oveja. Por ende hace alusión a Lucifer, porque Lucifer es un ángel caído que se hace pasar por ángel de luz. Entonces, el león y el lobo, como Samael y Heilel, conocido como Lucifer. Los destruirá el lobo del desierto, ¿verdad? Donde no hay agua. Y qué curioso que en el desierto fue donde se nos dio la Torá. Y fue a partir de la Torá que Heilel empezó a acusarnos. Y por medio de la acusación, por decirlo así, regular la cantidad de agua que recibiésemos, en ese caso, revelación. Y por eso el pueblo se perdió en doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. El león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Este es Heilel. Perdón, Azazel. Vean cómo mencionó 3 animales, solo 3 animales, ¿verdad? Solo 3 animales representando a los 3 satanes. Y vean cómo cada uno se conecta por diferentes razones con cada uno de ellos. El león con Samael, porque es el que anda rugiendo viendo ahora a quién devorar. Y sabemos que Samael, antes de llamarse Samael, se llamaba Ariel, que significa león del poderoso, porque la forma que tenía originalmente fue la del león. Fue el primer líder, fue el primer ángel, y por eso el león es el rey de los animales de la selva. Entonces, después dice el lobo, ya dije, el lobo se viste de oveja. El lobo busca comerse las ovejas, o sea, Heilel, que busca acusar al pueblo de Yahweh y se hace pasar por ángel de luz. En el desierto, Midbar, de donde vino la palabra, la Torá, con la cual él acusa al pueblo, y donde hay poca agua por ese control que tiene por medio de la acusación. Y por último, el leopardo. Entre los animales mencionados en Daniel, que representan imperios, recuerden que el leopardo representa a Grecia, porque Grecia conquistó el mundo rapidísimo. Como un leopardo corre. Y recuerden que representaba principalmente a Alejandro Magno, que conquistó el mundo entero a los 18 años. Imagínense lo que eso puede. No me puedo yo imaginar, 18 años, ni siquiera sabe lo que es la vida, ya rey del mundo. Se dice que él tenía los ojos como ojos de cabra. ¿Ustedes han visto los ojos de cabra? Que son como rectangulares. ¿Ven qué ojos más extraños? Entonces, se dice que Alejandro Magno tenía uno o los 2 ojos así. Se considera que se debía, y otras características ahí que se hablan de él, que era un híbrido. Era la mezcla de ángel con humano, una mujer. Entonces de ahí había venido Alejandro Magno y quizá por eso fue que a los 18 años conquistó el mundo entero, porque tenía ayuda también de los ángeles. ¿Sí me explico? Recuerden que la cabra, como Baphomet, vean, vamos a ver, uno de los símbolos satánicos más comunes, el pentagrama. Ven, el pentagrama lo dibujan de 2 maneras que se supone. Esta es la manera maligna y la estrella al revés es la positiva. Entonces, en la estrella, como, bueno, con los 2 picos para abajo, se dice que representa a Adán y a Eva. Esperen para ver si podemos verla aquí también. Entonces, estas son las 2 versiones del pentagrama. Así representa al hombre y a la mujer. Adán, Eva, uniéndose. Por ejemplo, bueno, sí, mejor continúo aquí, dice, puede ver Ish, pero, no, porque falta la Aleph. Ok, aquí ven que cuando se hace la estrella al revés, lo que ponen adentro es una cabra, la cabeza de una cabra, representaba a Fomet, como si fuera el hijo de Samael. Ven que dice Samael arriba y Lilith abajo. Entonces, por la izquierda, a través de la unión de Adán y Eva, vino Set, el que sustituyó a Abel, y por medio de Samael y Lilith, o la sabiduría diabólica, Azazel, la cabra. Recuerdan que el macho cabrío que enviaban al desierto, lo enviaban para Azazel. Entonces era un macho cabrío, una cabra. Macho cabrío. Entonces, vean también qué curioso aquí. Vean que ponen la estrella y vean que en el centro ponen este símbolo. Este es el símbolo. Déjenme para que vean que lo conectan o dicen que es de la serpiente que levantó Moshe, pero la serpiente que levantó Moshe era solo una serpiente en una vara. Esto es una vara y 2 serpientes con alas arriba. Entonces, ven que este es Hermes, Tot. Vean que lo ponen corriendo. Este es el origen del supuestamente superhéroe Flash. Por eso Flash originalmente tenía un casco con las alas, o a veces en los zapatos. Entonces es el mensajero de los dioses. Y vean que el símbolo que anda es este. Es Mercurio.
Mercurio, que es el líder o el dios del mercadeo, del comercio. Entonces, este símbolo en realidad no es el de la serpiente de bronce en el desierto de Moshe. Este es el del comercio. Entonces, qué curioso que los hospitales y las farmacias, en vez de usar el de Moshe, usen este, porque en realidad son comercios. ¿Sí me explico? Este no tiene nada que ver con medicina y sanidad, este tiene que ver con comercio. El que tiene que ver supuestamente con medicina y sanidad es la serpiente de bronce de Moisés en el desierto. Esta, que también lo usan algunos médicos lo usan, pero muy pocos. Y de hecho, recuerden que esta serpiente se convirtió en un ídolo, que lo llamó Ezequías lo llamó Nehushtan, cosa de bronce. Y se dice que hay doctores que adoran a Nehushtan y lo invocan para recibir la capacidad de hacer operaciones más fácilmente o incluso sin dolor y demás cosas. Entonces hay gente que invoca a Nehushtan para hacer cosas médicas. Porque, repito, es un ídolo, se convirtió en un ídolo. Por eso lo destruyó Ezequías en 2 de Reyes 18. El leopardo representa a Grecia, porque Grecia conquistó el mundo rapidísimo, así como Hermes es el dios más rápido de todos, ¿verdad? El ángel caído más rápido de todos, ¿ok? Entonces el leopardo hace alusión a ese ángel, y ese ángel es otro nombre, o esos nombres que he mencionado, otro nombre de Azazel. Y como dije, todo indica que Azazel de alguna manera estuvo con una mujer para que esta mujer diera a luz a Alejandro Magno, quien tenía los ojos como de cabra y conquistó el mundo como un leopardo. ¿Sí quedó más o menos claro? Entonces el leopardo se conecta con Grecia, y Grecia, por la forma de todo lo que ya he mencionado, se conecta con Azazel. Y como ya dije, Azazel como Mercurio, Hermes, el que es tan rápido como el leopardo. El lobo porque se viste de oveja, el que se quiere robar al pueblo, y el león de donde salió la muerte, por eso los matará. Los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. También recuerden que primero sale la primer bestia, el líder mundial, que está conectado con Samael. El líder mundial, el mundo, las naciones son como la selva, y él sale para matar con una espada muy grande en el segundo sello. Después viene el que representaría la religión, el falso profeta, lobo vestido de oveja, en un desierto espiritual porque les han quitado el agua de vida y los va a destruir espiritualmente hablando, este física y este espiritual. Y tercero viene el falso Mesías, la abominación desoladora, como el leopardo. Recuerden que cuando cae el dragón sabe que le queda poco tiempo, tiene que hacer todo rápido, 1290 días, que son 5 minutos espirituales. Acechará sus ciudades porque va a ser la abominación desoladora. Entonces vean qué poderoso ese verso, cómo se conecta con esos tres satanes, esas tres entidades, mencionando tres animales y todo lo que ya hay. Cualquiera que salga de ellas será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus traiciones. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es poderoso. Juraron por lo que no es poderoso. Por si algo, en el nuevo pacto se nos enseña que mejor no jurar, que tú sí sea sí, que tú no sea no, porque toda cuestión fuera de eso es pecado. ¿Por qué? Porque cuando la persona jura, o sea, son un montón de cosas que pasan ahí. Una, está jurando para que le crean cuando no debería ser así. Debería ser sus obras las que lleven a que le crean, su palabra, o sea, que la mantenga la palabra. Otros lo hacen, ¿verdad?, para convencer. Y por otro lado, el enemigo, cuando oye que alguien jura, va a hacer todo lo posible para evitar que usted logre, incluso si quiere hacerlo, lograrlo, para poder acusarlo de romper un juramento. Entonces, mejor decir sí y mantener ese sí siempre y cuando pueda, de acuerdo a la voluntad de Yahweh y la suya. Y si dice no, mantener ese no de la misma manera. Pero jurar lo va a llevar a uno a pecar o a romper el pacto. Entonces mejor calladito, más bonito. Eso vemos en el nuevo pacto. Ahora bien, ¿por qué? Porque el antiguo pacto es justicia. En justicia usted puede jurar, pero va a ser justo también condenarlo si no cumple el juramento. ¿Sí me explico? Entonces, justicia, hay juramento. Y en ese caso, si usted va a jurar, debe jurar por alguien mayor que usted. Y en ese caso sería por el Todopoderoso. Pero si rompe eso, es merecedor de muerte. Entonces mejor no jurar. Es lo que nos dice el nuevo pacto, que es de misericordia. ¿Sí me explico? Entonces, en el antiguo pacto vemos que se habla de juramentos y de que jurar se puede. Que deba ya es otra cosa. Espero eso se entienda. Entonces dice, enseñaron a los hijos a jurar por otro. En vez de hacer pacto con Yahweh o en Yahweh, empezaron a hacer pacto por el Señor, en el nombre del Señor. Recuerden que Señor en hebreo es Baal y Yahweh dice que Baal es Satanás. Entonces, ¿cómo te he de perdonar esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Elohim. Los sacié
y adulteraron, ¿verdad? Se fueron a adorar a otro. Hicieron pacto con Yahweh en el Sinaí cuando recibieron la Torá, pero después se fueron a adorar a Moloch y a Kium. Dice Amós 5:26. Qué curioso que sea Amós, ¿verdad? Amó al que no era. A Moloch y a Kium. Entonces, dice, los sacié y adulteraron, y en compañías se juntaron en casa de prostitutas. O sea, en las iglesias donde enseñan falsedad, donde enseñan a adorar a otro que no sea Yahweh y a su hijo Yahushua. Son prostitutas, por eso la gran ramera de Apocalipsis es la peor. Como caballos bien alimentados. Como caballos, dice Yahweh. No soy yo. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Vean, recuerdan, caballo es sus. Recuerden que esto en hebreo es he aquí y esto es caballo. Y eso suena así. Jesús, Jesús. Entonces, qué curioso que adoran a Jesús y Yahweh les dice, como un caballo te hiciste. ¿Sí me explico? Y no sé si lo oyeron en TikTok, pero es Jesús. Entonces, dice, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Obviamente lo literal ahí es claro, ¿verdad? El adulterio literal, físico, que como ya dije, representa también el espiritual. Recuerden que la mujer representa o la congregación o un espíritu. Entonces, por ejemplo, el hecho de que, ¿se acuerdan cómo he mencionado que en el cristianismo, por ejemplo, hay quienes dicen que está literalmente el espíritu Kundalini, que es un espíritu que es al que invocan y buscan a través del yoga y cosas hindúes, pero se metió en el cristianismo. Y hay gente que lo siente y por esos sentimientos que tienen en su interior, piensan que es la Ruach HaKodesh, piensan que es lo que llaman, bueno, el espíritu apartado, que ellos dirían Espíritu Santo. Espíritu Santo se refiere a un espíritu que viene de parte del sol. Por ende, en cierta manera, pues sí tienen un espíritu, el espíritu de error, pero no el espíritu de Yahweh. Entonces ese espíritu los hace sentir cosas y como son emocionales, prefieren esos sentimientos que el conocimiento. Prefieren sentir algo en su cuerpo o sentir que tiemblan o que se caen o que, sí, todo eso a entender. Prefieren lo que tiene que ver con la emoción o con la imaginación en vez de lo que tiene que ver con el intelecto. Y por eso se desvían. Recuerden que imaginación sin sujetarlo al intelecto lleva a error, a perdición. De hecho, eso fue lo que llevó a Eva a comer del fruto, que se separó del intelecto y se dejó llevar por la imaginación según lo que le dijo la serpiente. Entonces, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo, ¿verdad? Como yéndose tras otros espíritus, viendo codiciando lo de los demás y demás. No había de castigar esto, dice Yahweh, de una nación como esta, no se había de vengar mi alma, escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Yahweh, porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Yahudá, dice Yahweh. Negaron a Yahweh y dijeron, Él no existe y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Recuerden que espada es lo que va a suceder en el segundo sello, hambre el tercer sello. Jeremías viene a representar el primer sello, porque es el testigo como Moshe. Vean cómo hoy en día mucha gente dice que Yahweh no existe. Algunos dicen que existe, pero en realidad no creen lo que dicen. Entre los judíos muchos están en algo muy similar al ateísmo, principalmente entre los sionistas, ¿verdad? Porque recuerden que los sionistas son los que tienen control del gobierno allá en Israel y demás. Ellos no son, o sea, incluso, o sea, los judíos ortodoxos están errados en su doctrina. Los judíos ortodoxos rechazan a Mashiach y a Yahushua, pero los sionistas están todavía peor que los ortodoxos. O sea, los ortodoxos ven a los sionistas como unos impíos pecadores. Entonces, imagínense cuán mal están. Entonces, dice, negaron a Yahweh y dijeron, Él no existe. Por ejemplo, al rechazar su nombre, al hacer que su nombre no se invoque. ¿Se acuerdan? Y no sé en cuál película, porque yo no las vi, pero hay una de esas, no sé si es la de Harry Potter o la de, sí, creo que es Harry Potter, del Innombrable, ¿verdad? Había uno que no se podía mencionar, pero era el malo. Entonces, no se podía, era prohibido mencionar al malo para que no se diera cuenta, no se apareciera. Qué curioso que eso es exactamente lo que hacen, pero con el bueno, con Yahweh, el Innombrable. No sé cómo era que decían, pero decían algo así parecido. Sí, ok. Negaron a Yahweh y dijeron, Él no existe. ¿Verdad? Normalmente uno no menciona algo que no exista. ¿Cómo lo va a mencionar si no existe? Uno solo, como ya he dicho, la imaginación no es creativa, aunque parezca. La imaginación es asociativa, porque solo puede asociar cosas que existen. No puede crear algo que no exista. ¿Sí me explico? Como ya he dicho, uno puede pensar, yo le digo a alguien, imagínese un hombre con cabeza de caballo. Quizá uno nunca ha visto a alguien así o quizá nunca haya habido, pero hay un caballo y hay un hombre, entonces se puede hacer en la imaginación la cabeza ahora de caballo.
Entonces, Él no existe y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Yahweh Elohim de los ejércitos. Por haber dicho esto, que Yahweh no existe, que no van a haber espada ni hambre, que nada les va a pasar por lo que hacen. Por haber dicho esto, yo pongo mis palabras en tu boca, la boca de Yirmiyahu, como fuego. Vean la diferencia entre Yahushua, que es el agua de vida, y el último que viene como fuego consumidor. Y recuerden qué es lo que dice Apocalipsis 11 de los dos testigos, que de su boca sale fuego que consume a sus enemigos. Entonces, tristemente en el cristianismo ya han hecho películas y de todo, ponen a los dos testigos tirando fuego literal de sus bocas. Me parece sorprendente que después de todas las parábolas y todo lo que Yahushua enseñó, cuando llega Apocalipsis y dice que sale fuego de la boca de los testigos, los cristianos literalmente piensen que va a salir fuego literal de la boca de ellos y no entiendan que es metafórico. La escritura dice que de la boca de Mashiach sale una espada aguda de doble filo. ¿Quiere decir eso que salía y golpeaba a todo el mundo? Obviamente no. Estaba hablando de sus palabras que cortan, que duele, como la verdad duele, dicen. Pero obviamente no se refiere a un dolor físico. Es un dolor emocional, mental, depende de la verdad que sea. ¿Sí me explico? Entonces, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego. Que como ya dije, Apocalipsis 11, para que lo vean, por si no lo saben, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Me adelanté. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Sale fuego de la boca de ellos. ¿Y qué dice aquí? Yo pongo mis palabras en tu boca como fuego. Ahí está, eso es símil, esto es metáfora. Aquí no dice cómo. Entonces, como no dice cómo, dijeron, de fijo es fuego. Aquí dice cómo, que es el símil es más simple de entender, porque aquí está diciendo se parece a, no es, pero es parecido. Entonces, en tu boca como fuego. ¿Y qué decía Deuteronomio 15 acerca del profeta como Moshe, que Yahweh le prometió al pueblo? Dice, 18:15 era. Deuteronomio 18:15 dice, un profeta como yo te levantará Yahweh, es Moshe hablando, tu Elohim de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en el Joreb el día de la asamblea, al decir, no vuelva yo a oír la voz, Yahushua es la palabra, ni vea yo más este gran fuego, Yahushua es el agua. Y Yahweh me dijo, bien está esto que han dicho, un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca, porque es el gran fuego. Está claro, sus palabras son ese fuego que ahora le está diciendo a Jeremías que está poniendo en su boca para que sea él una representación. Más adelante en Jeremías lo veremos, dice, no es mi palabra como un fuego, dice Yahweh. Entonces, si de la boca de los testigos sale fuego es porque salen las palabras de Yahweh. ¿Está claro? Y como un martillo que quebranta la piedra, como lo que hablábamos de Ezequiel, cuya frente se hizo como el shamir para romper las cabezas de piedra del pueblo. Martillo como Macabeo. Yahudá Macabí representa al último. Y también curioso que al parecer le pusieron martillo a la operación de los Estados Unidos allá en Irán. Martillo de medianoche creo que fue. Entonces dice, volviendo a Jeremías, por tanto así ha dicho Yahweh, Elohim de los ejércitos, por haber dicho esto, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego, y a este pueblo como leña, y los consumirá. Yahweh primero lo hace leña, después el otro lo consume. Entonces el pueblo va a ser como leña, y el último les tira fuego con sus palabras. Yahushua no vino a hacer eso. Yahushua vino a mostrar la misericordia, aunque sí le dio un poco de fuego a los fariseos, pero él es el agua. Recuerden, como les he dicho, qué curioso que cuando Elías, hizo descender fuego del cielo para consumir el sacrificio y mostrar que Yahweh es el verdadero poderoso y verdadero nombre, en vez de el Señor que adoraban ellos, cuando Eliyahu hace eso, antes de hacer descender fuego, pidió que le echaran agua. O sea, antes de venir el fuego, tenía que venir el agua. Por eso Yahushua, el agua, dijo, yo vine a encender un fuego, pero él no es el fuego, él es el agua. ¿Sí está claro? Entonces, por haber dicho esto, yo pongo mis palabras en tu boca como fuego, y a este pueblo como leña, y los consumirá. Yo traigo sobre vosotros gente de lejos, casa de Israel, dice Yahweh, gente robusta, gente antigua. Curioso esto de gente antigua, porque aunque se puede referir a un pueblo de muchos años en sí, sus descendientes ahora, se puede referir a los Nefelim, que los va a hacer volver al mundo, como Refaim, lo cual parte de las profecías revela que así va a ser, como lo vemos en Joel, en Daniel y en otros.
también haría alusión a reencarnación, porque es gente antigua, pero viniendo ahora. Gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoras y no entenderás lo que diga. Su aljaba es como un sepulcro abierto. Todos son valientes. Mencioné Joel, el profeta Joel, porque en el libro de Joel vemos el ejército de la quinta y la sexta trompeta de Apocalipsis, que va a ser un ejército. Yo explico en el libro varias posibilidades en las que se puede manifestar ese ejército y cómo la última posibilidad es que sean todas las posibilidades juntas. Entonces, hay muchas formas de verlo, como humanos poseídos, clones de humanos con demonios, androides, que sería humano y tecnología mezclada, ¿verdad? Transhumanismo. O que sean, no sé si ya dije, híbridos. O por último, ya los mismos ángeles caídos manifestándose de alguna manera física. Que van a ser capaces de destruir todo y aunque caigan en la espada no les va a hacer daño, no se van a morir, no les va a doler. Todo lo que muestra, repito, Joel y Apocalipsis. Y es parecido a lo que está diciendo aquí. Su aljaba es como un sepulcro abierto. Recuerden que el cuarto sello, ya mencionamos aquí, el primer sello representa a Jeremías. El segundo sello era la espada. Tercer sello, hambre. Ya mencionó espada y hambre. Ahora está mencionando este ejército que vendría, repito, en las trompetas. Pero lo podríamos conectar con el cuarto sello, que es cuando viene el jinete, es la muerte, y lo sigue el Seol, o sea, el sepulcro. Su aljaba es como un sepulcro abierto, todos son valientes. Comerá tu mies y tu pan, comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas. Estaba viendo, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces de los híbridos que están en el mundo, que se dice que tienen la capacidad de cambiar de forma. Y como he dicho, hay dos posibilidades de cómo cambian de forma. Una sería la que todo el mundo se imagina, que es físicamente, que literalmente su carne empieza a cambiar y ya son de otro, o sea, como convirtiéndose en reptiles, por ejemplo. Por ejemplo, una de las cartas de Diana, la princesa que mataron, decía que esa familia era de lagartijas, no de, o sea, ellos se llaman los Windsor, los llamaba lizards. Entonces decía que eran lagartijas, que ya había visto a la reina esa convertirse, cambiar varias veces. Se dice, por otro lado, que esa reina, cuando veía a los políticos, se los llevaba en privado y se les convertía enfrente para que se dieran cuenta con quién estaban tratando, de que, ¿verdad? Que les diera miedo tratar con ella. Y hay cosas de cosas. Hace poquito escuché también el testimonio de una mujer que cuando era niña la tenían secuestrada con esto de Epstein, Jeffrey Epstein. Y ella da testimonio de que una vez la tenían amarrada y ella vio a Jeffrey Epstein convertirse en un reptiliano, ¿verdad? O sea, humanoide, pero reptiliano. Ayer, de hecho, escuché un testimonio de un hombre que al parecer trabaja buscando estas niñas o mujeres que las han puesto en esa esclavitud sexual y para sacarlas de ahí. Dice que ya varias de varios países le han dado el mismo testimonio, sin ellas conocerse, de que hay un tipo de video, ¿verdad? De esos que no sé qué términos puedo usar y no usar, pero además videos sexuales que compran por muchísima, muchísima, muchísima plata, en los que básicamente entra un hombre, digamos, estas mujeres las tienen ahí, ¿verdad? A la fuerza, siendo desde niñas, tristemente, y el video trata, o sea, y son videos reales en las que ellas ven donde entra un hombre, dice que es súper bien parecido, pero que en cámara, grabando todo, se convierte en una criatura espantosa como un reptil y las viola. Y esos videos se venden por millones de millones de millones de dólares, al parecer, entre los más ricos, Illuminati y todo eso, ¿verdad? De eso, de Deep Web y toda esa cuestión, porque ahí también venden asesinatos reales y toda esa cuestión, pero estaba diciendo este hombre de eso, de que estos seres se convierten, o sea, se convierten en cámara y abusan de. Por otro lado, también estaba viendo cómo Jeffrey Epstein, la Iglesia de Cienciología y el gobierno tienen en un lugar específico donde se dice que abajo hay un montón de bases subterráneas, tienen una sede. Entonces, al parecer, todos trabajaban juntos abajo y así, ¿verdad? Secuestran niños, niñas y lo de la adrenocrono, que hemos hablado de la adrenalina en la sangre que ellos usan como una droga que la toman de estos niños cuando están siendo torturados. Creo que me van a bloquear por todo lado, pero bueno. Entonces, tristemente, estos seres híbridos que se dice que habitan principalmente bajo tierra y los que llegan a estar en la superficie cambian de forma para que parezcan seres humanos normales, ellos se alimentan de la sangre y de los niños, tristemente, y es particular leer esto aquí porque, repito, está hablando de un ejército que es híbrido o que está endemoniado, una de dos. Y menciona esto: comerá a tus hijos y a tus hijas. Otra cosa, recuerdan, yo no sé si recordarán, les he mencionado de el presidente Eisenhower. Se dice que cuando él estuvo en el poder,
tuvo una reunión un fin de semana con extraterrestres, los cuales le dijeron que ellos estaban en conversaciones con otras naciones, potencias del mundo, y que ellos ofrecían tecnología avanzada que los pondría por encima de cualquier otra nación a cambio de un número de seres humanos del país que los dejaran secuestrar para hacerles exámenes, ¿verdad? Las abducciones alienígenas. Entonces, supuestamente, él estuvo de acuerdo y le dijo, ok, sí, denos de esa tecnología. Y así fue como Estados Unidos llegó a convertirse en lo que es y pueden llevarse una cierta cantidad de seres humanos. Y después se dieron cuenta que la cantidad que se llevaban de seres humanos era muchísimo, muchísimo más de lo que habían acordado. Y obviamente eso era para hacer híbridos y otro montón de cosas, básicamente para meterse entre la sociedad. Eso fue en los años 50. ¿Verdad? Se llevaron mucho más humanos de los que tenían que llevarse. Después supuestamente se les aparecieron otros supuestos extraterrestres que serían muy seguro ángeles positivos, no caídos, y les ofrecieron defender a la nación de esos otros extraterrestres. Le dijeron, si quieren se los quitamos de encima, pero nosotros no le ofrecemos nada, no les ofrecemos tecnología más que protección. Y el gobierno dijo, no, preferimos la tecnología, que se sigan llevando gente. Y por eso tantas abducciones en Estados Unidos, principalmente en contraste con el resto del mundo, donde también sucede, pero no como en ese país, porque por decirlo así, les dieron permiso de agarrar a la gente de ahí. Porque también eso es otro, por más que sean malignos y de todo, ellos no pueden ir más allá de lo que Yahweh manda y por ende también lo que el ser humano permita. El hombre es el que abre la puerta a la maldad, ¿sí me explico? Entonces el enemigo llega hasta la puerta y es el ser humano el que le abre y lo invita a entrar. De ahí el cuidado que hay que tener. Entonces, todo esto se puede ver de muchas maneras, que se ha dado, se sigue dando y se va a dar hasta el final. Dice, comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Yahweh, no os destruiré del todo. Bendito Yahweh, porque Él deja un remanente, y esos son los pocos, los 144,000 elegidos de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. No os destruiré del todo, y cuando digan, ¿por qué Yahweh, el poderoso nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí, y servisteis a Elohim ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Qué duro. Por un lado, vean, ahora mencioné el desierto, porque en Amós 5:26 vemos que el pueblo adoró a Moloch y a Kidum en el desierto. Pero vean que aquí está hablando de la tierra prometida. Estando en la tierra, adoraron a otro. Que eso sería como Yahweh diciendo, porque ahora hablo del adulterio espiritual, como Yahweh diciendo, cuando estábamos comprometidos, cuando te di la Torah, anduviste con Moloch y Kidum. Aún así, te llevé a casa, te compré tierra. Y estando en esa casa, ahí mismo también fuiste infiel con los Elohim del barrio. Porque recuerden que empezaron a adorar a todos los que adoraban los canaanitas, la tierra que tomaron. Entonces, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis Elohim ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Por eso perdimos la tierra y fuimos esparcidos por el mundo entero y nacimos con doctrinas falsas. Nos enseñaron a adorar falsos Elohim. Llámele Señor, Jesús, Dios, Jehová, y peor no, porque sigue siendo la misma cuestión. En otras naciones, ¿verdad? Krishna, Buda y otros que tendrán ahí Quetzalcóatl, y etc. De la manera que me dejasteis a mí, servisteis a Elohim ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y hacedlo oír en Yahudá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Ustedes han visto cómo hay gente muy seguro cristiana, la mayoría cristiana, que si lo oyen a uno decir la palabra necio, no diga necio, era como si fuera el pecado más grande. Cuidado, ¿por qué dices eso tan necio? De ser así, Yahweh estaría pecando aquí, porque Yahweh está diciendo necios. Entonces, lo que dice la escritura es que no debemos llamar al hermano necio. ¿Por qué? Porque si él es necio, pues yo también, porque somos hermanos en la necedad. ¿Sí me explico? Necio es tonto, estúpido, entre otros sinónimos que tiene. Entonces no deberíamos llamar a un hermano eso, porque creemos lo mismo. ¿Cómo vamos a llamar o insultar a un hermano si debemos amar al prójimo como a uno mismo? ¿Sí me explico? Necio es un término real, verdadero, que se le aplica a un tipo de persona. No se debe aplicar a nuestro hermano. Se le aplica a la persona que no cree que Yahweh existe, que rechaza la justicia, la bondad, la verdad. Ese es un necio por definición. Por eso la escritura dice, el necio dice no hay Elohim. Entonces el que diga que no hay Elohim es un necio por definición. No es pecado definirlo. Ahora, uno no debería andar insultando a todo el mundo diciéndole
el 100% de las verdades a todo el mundo, denle un 45, 50% por ahí. Pero, o sea, hay necios y el identificarlos como tal no es pecado. El problema es insultar con una palabra que identifica a un impío que se va a perder, usarla para referirse a alguien que está buscando la salvación. Eso es pecado. ¿Sí me explico? Anunciad esto en la casa de Jacob y hacedlo oír en Yahudá diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Vean que por adorar a los ídolos se hicieron como los ídolos, no tienen corazón. ¿Verdad? Qué curioso que uno de los ídolos del catolicismo es el corazón de Jesús. Y todas esas imágenes, ninguna tiene corazón. La escritura dice que los que adoran ídolos se hacen como los ídolos. En lo espiritual, uno se convierte en aquello que ve. ¿Ok? Entonces, y bueno, por eso es que el ejemplo es tan importante. El niño se hace como el papá por medio de lo que ve, ¿verdad? Sin contar la genética que también ayuda. Pero de tanto verlo hacer algo, así empieza a actuar. Uno anda con amigos que solo hacen X cosa, uno empieza a hacer cosas parecidas o usar las mismas palabras y todo lo demás. ¿Sí me explico? Por eso el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si uno adora a Yahweh, empieza a actuar como él, a ser como él. Pero si uno adora a un ídolo, se empieza a ser como el ídolo. Y el ídolo tiene pies pero no camina, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye. Incluso si le hacen el corazón de Jesús, no bombea nada. ¿Sí me explico? Entonces no tienen nada, igual se hacen las personas. Por eso dice aquí, oíd ahora esto. Qué curioso que diga, oigan, pueblo que no tiene oídos. ¿Sí me explico? Es como poco ilógico hablarle a alguien que no oye. Por eso el que tiene oídos para oír que oiga, decía Mashiach. Y también por eso lo que vimos ahora, o que mencioné ahora, de que Yahweh le dijo al profeta, vaya y hábleles, pero no te van a querer oír, porque no me quieren oír a mí. Entonces hay que hablar aunque no entiendan. Después van a entender cuando ya sea muy tarde, porque recuerden lo que dijo Isaías de los fariseos, proféticamente, cuando viniese el Mesías, que oyendo no entenderían para que no se salven, para que no entiendan y no se arrepientan y no los perdone, porque merecían la condena. Entonces, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Yahweh. Y después vienen los dos testigos, pero el mundo ni ve ni oye, ni acepta a los testigos, ni tiene fe. A mí no me temeréis, dice Yahweh, no os amedrentaréis ante mí, que puse la arena por límite al mar, por estatuto eterno que no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus olas, mas no lo traspasarán. Entonces vean cómo la naturaleza se sujeta completamente a su creador, pero su pueblo no. El mar pasa tratando de entrar a la tierra otra vez, porque recuerden que cuando Yahweh hizo los cielos y la tierra, toda la tierra estaba cubierta de agua, y en el tercer día Yahweh hizo que la tierra saliera del agua, pero desde ese tercer día el mar trata de llenar la tierra de agua otra vez, por eso las olas, tratando de meterse. Pero Yahweh hizo que la arena funcionara como límite. Entonces cuando la ola viene y pega con arena, se tiene que devolver. Y se tiene que devolver. Y por eso Yahweh está diciendo, las olas, por más que quieran entrar, yo les puse el límite y no lo van a traspasar por la eternidad. Obviamente a menos de que Yahweh diga, hay que destruir esta tierra, pase un ratito y ahí se da el tsunami. ¿Se me explico? Entonces, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus olas, mas no lo traspasarán. Ahora, algo poderoso acerca de esto también, que Yahweh dijo, puse la arena por límite al mar. En Apocalipsis vemos que el mar representa a las naciones, que están en confusión constante porque adoran falsos Elohim. Y Yahweh, que le dijo a Abraham y a Jacob, yo haré tu descendencia como la arena, que no se puede contar. Entonces, Israel es el límite de las naciones no pueden traspasar al pueblo de Yahweh. Yahweh lo puso como autoridad sobre las naciones. No os amedrentéis. Ahora bien, ahí podría decir uno, pero entonces ¿por qué las naciones tantas veces han tenido autoridad de Israel? Por el pecado de Israel, Yahweh dejó que las olas entraran. ¿Sí me explico? Por estatuto eterno que no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Pero este pueblo tiene corazón falso. ¿Ven eso? Ahora había dicho sin corazón, ahora dice corazón falso. Hay más de uno ateo, pero decídase, uno o lo otro. Mira, ¿cuántas veces cuando una persona es maligna, es muy malvada, le vale los sentimientos de los demás, dicen, usted no tiene corazón? Obviamente sí tiene corazón, pero no lo usa, ¿verdad? No el espiritual, no el de amor. Porque obviamente cuando se habla de corazón se refiere más a la mente que al que está ahí bombeando. Dice después, pero este pueblo tiene corazón falso. O sea, solo tiene el corazón de carne. El corazón de carne es en realidad el corazón falso.
uno pensaría que es el verdadero porque es el único que uno conoce desde la perspectiva humana, que empezó desde lo más bajo, de la carne, el polvo. Pero desde la perspectiva de Yahweh, Yahweh hizo el corazón para representar algo espiritual. Todo lo que es físico, incluso nuestro cuerpo, es una representación de algo invisible. Entonces, es como cuando uno hace un muñeco de bueno, digamos, en el mundo que hacen muñecos de actores o jugadores y así, ¿verdad? Entonces, el muñeco es la representación de tal jugador, pero el jugador es el verdadero, ese muñeco es solo plástico. ¿Sí me explico? Entonces, este cuerpo viene siendo el plástico, el alma es el verdadero. Entonces, el corazón es un corazón de mentiras que representa al verdadero. Por eso dice, pero este pueblo tiene corazón falso. Y por eso la escritura dice que nos tiene que cambiar el corazón y darnos un corazón de carne, donde estén los mandamientos de Yahweh, refiriéndose al corazón de Mashiach. Pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Yahweh Elohim nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo. ¿Qué dice de los dos testigos que tienen autoridad para detener la lluvia para que no llueva durante el tiempo de su prédica? Y recuerden que la lluvia temprana y la lluvia tardía hace alusión a la primera y la segunda manifestación. Cuando vino temprano, hace 2000 años, y cuando viene en el fin de los tiempos, tarde como ladrón en la noche. ¿Está claro? Da lluvia temprana y tardía a su tiempo. Recuerden que la lluvia representa revelación, bendición. Por eso los dos testigos pueden detener la bendición y la revelación si no les creen. Detienen la lluvia. La venida del primero y la venida del último fue para traer la revelación de los cielos, que es la lluvia. Y por eso viene con las nubes, la lluvia. Y por eso es en las nubes que aparece el arco iris, que fue el pacto que hizo Yahweh con Noaj, y la venida del Hijo del Hombre como los días de Noaj, en las nubes, como la lluvia tardía, y con un arco, venciendo y para vencer. Espero esté claro. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Yahweh nuestro Elohim, Elohim nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega, de la cosecha, los tiempos establecidos de la cosecha. Porque recuerden que hay una cosecha en Shavuot y una cosecha en Sukkot, que son dos fiestas de las cosechas. La de Shavuot ya se cumplió, fueron las primicias, fueron los apóstoles cuando recibieron la Ruach HaKodesh en Pentecostés y se salvaron 3000 personas ese día, se unieron a la congregación 3000 personas. La de Sukkot representa la cosecha de Apocalipsis 14, cuando los elegidos van a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces dice, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega, o sea, Yahweh cumple las fiestas como él dijo que lo haría en el tiempo perfecto. Este es el verso 24, vean cómo lo dice en hebreo. Aquí está utilizando, dice, Umalkosh, y aparta en su tiempo, Beitó, en su tiempo, que sería, ¿verdad?, las fiestas, Shevuot, vean qué curioso, Shevuot como haciendo alusión a Shavuot, confirmando lo que mencionaba. Después dice Jukot Katsir, la cosecha, Katsir. Recuerden que Ketz es final, la cosecha se da al final del tiempo. Entonces, aquí dice, las guardó para nosotros. Entonces, ¿cómo se podría ver en cierta forma? Aquí haciendo alusión a Shavuot y aquí haciendo alusión a Sukkot. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Yahweh nuestro poderoso, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque hay en mi pueblo malhechores que acechan como quien pone lazos. Hay en mi pueblo malhechores que acechan como quien pone lazos. ¿Verdad? Como hicieron con Yahushua los fariseos. Y van a hacer con los dos testigos. Acechan como quien pone lazos. La escritura dice que el pecado está acechando. Satanás está acechando. Por ende ellos adoran a Satanás. Y por ende son pecado mismo. Y por eso acechan. Que tienden trampas para cazar hombres. Que tienden trampas para cazar hombres. Le van a hacer trampa a los dos testigos. Como jaula llena de pájaros. Recuerden que las aves representan ángeles. Dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. O sea, así como una jaula, que es como una prisión, meten pájaros, así están las iglesias de ellos llenas de ángeles caídos, que están presos. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se han hecho poderosos y ricos. Vean qué curioso, porque ¿qué había dicho anteriormente? Son pobres. Estos son pobres. Pero ahora está diciendo que se hicieron ricos. ¿Por qué? Porque son pobres de conocimiento y sabiduría, pero en dinero material son ricos. Y lo hicieron todo ese dinero robándolo, mintiendo, estafando, haciendo bancos, etc. Los usureros. Dice, así se han hecho poderosos y ricos con el engaño.
Y curioso con lo que mencionaba ahora, estos pájaros son los ángeles caídos que les enseñan el engaño en sus congregaciones o iglesias. Y por eso la doctrina de la prosperidad, se dejan llevar por eso. Engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. Se hicieron peores que los malos. No juzgaron la causa del huérfano, y sin embargo prosperaron. En Santiago 1:27 dice que la verdadera religión es cuidar a los huérfanos y a las viudas y amar al prójimo como uno mismo. Vean como aquí dice que hicieron lo contrario, no juzgaron la causa del huérfano. En vez de ayudarlo, más bien le complicaron las cosas. Y sin embargo prosperaron. A pesar de hacer el mal, prosperaron, y eso los engaña porque piensan que entonces están haciendo el bien, o piensan que nunca los van a castigar porque están prosperando haciendo el mal. La causa de los pobres no juzgaron. Dice Yahweh, ¿no castigaré esto? ¿De tal gente no se vengará mi alma? Que sería Mashiach. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Normalmente ahí dice tierra, pero ponen país porque está hablando específicamente de Israel, pero espiritualmente, proféticamente del mundo entero. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira. O sea, sí son profetas, pero están profetizando mentira, porque a pesar de ser profetas están escuchando un espíritu de error. Entonces son profetas, escuchan lo espiritual, pero el espíritu que siguen es otro, y por ende lo que profetizan es mentira. Y los sacerdotes dominan por manos de ellos. Qué curioso, porque algo que he visto mucho en el cristianismo es que los pastores de X iglesia traen supuestos profetas o profetas que enseñan mentira de otras naciones, los invitan a la iglesia un fin de semana de profecía o de sanidades o lo que sea, y así, y así hacen que llegue gente nueva y hacen que la gente que está como que agarre fuerza para mantenerse por otros meses más. Como dice aquí, los sacerdotes dominan por manos de ellos. Usan a los profetas para eso. En el pasado era similar. El rey traía profetas y decía, hábleme bonito, porque si no, no le pago, o lo mato, o traigo otro profeta. Entonces el profeta decía, sí, vas a ganar, sí, eres lo mejor, ay sí, el Todopoderoso te ama. Entonces al decirle lo que ellos querían oír, los dejaban, les pagaban más, y así esos profetas empezaron a multiplicar. Entonces de esos profetas habían cientos en Israel, y como Jeremías, uno. Cuando estuvo Elías, 400 y 450 del Señor y de María, ¿verdad? De Baal y de Astarte. Entonces dice, los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dominan por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiere. Mi pueblo así lo quiere. Eso es lo peor. Que por eso es que eso se multiplica. Porque eso es lo que la gente pide. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Vean cómo termina el capítulo. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y muy posiblemente ya llegó. ¿Verdad? Está llegando en estos momentos, en estos días, estos meses. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? La gente piensa que el fin va a ser un momento, pero no, el fin dura 7 años.